En Casa con Dios, teoterapia y meditación, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Desear y desechar. Esa es la serie la cual comenzamos el día lunes de esta semana. Bueno, mucho hemos aprendido de la palabra de Dios en cuanto a lo que hemos visto a lo largo de esta corta semana, podríamos decir. Ya nos falta mucho por, obviamente, ampliar y aún profundizar. Vamos a ver aquí un caso, incluso un par de casos que me da la palabra de Dios, de personas que desecharon a Dios, que desecharon su palabra. Primera Samuel capítulo 15, versículo 22, dice así. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces, versículo 28, Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo mejor, a un prójimo tuyo mejor que tú. Bueno, ¿de qué se trata esta historia? Se trata de el rey Saúl. Recordemos que Samuel había ungido a Saúl como rey. Claro, Dios, Dios le había hecho esto a Samuel, que lo hiciera. Pero Saúl, Saúl no entendía y no entendió jamás lo que era el servir a Dios. ¿Para qué lo puso Dios como rey? ¿Quién era Dios para él? Mira que aquí me dice algo muy importante. Dios no se complace en holocaustos. No, Él se complace en que deseemos la palabra de Dios. Y cuando yo deseo la palabra de Dios, yo obedezco su palabra. Por eso es el versículo 15, el versículo 22 de aquí de 1 Samuel 15. Que Dios en lo que haya complacencia es en que se obedezca las palabras de Dios, las palabras de Jehová. Pero saben que acá hay algo muy importante que hemos aprendido a lo largo de esta semana en nuestros programas anteriores y concretamente de la Biblia, no de mí, por supuesto, es que yo deseo la palabra de Dios. Yo busco, claro, le busco a Él. Yo le deseo, yo anhelo la palabra de Dios. La palabra de Dios es mi deleite, es lo que yo quiero. Me sabe muy bien. Y cuando yo deseo algo, yo busco eso. Pero yo anhelo, yo deseo la palabra de Dios. Y cuando yo lo anhelo, pues entonces yo he de obedecer. Y Dios en eso se complace. Ese es el significado de este versículo 22 y de las palabras de Samuel para con Saúl. Porque Saúl, no, él no deseaba la palabra de Dios, él no la anhelaba, la palabra de Dios, no, él no buscaba la palabra de Dios, no se deleitaba en ella. Entonces, ¿cómo le iba a obedecer? Entonces, simplemente él lo que montaba era una fachada de holocaustos, elevar holocaustos. Dios no se complace en esto. Dice, el obedecer siempre es el mejor camino, es mejor que los sacrificios, dice aquí. Pero mire lo que le dice aquí, porque Saúl no obedeció lo que Dios le había dicho a él. Bueno, esta es una historia obviamente más allá de lo que estoy aquí compartiendo, pero centrémonos más bien en esto. Mire lo que dice aquí. Él más bien, pues, actuó locamente y se obstinó, dice el versículo 23. La obstinación, muchos convierten la obstinación como en su ídolo, por eso está, pues, claro, la idolatría. Pues la obstinación como idolatría, dice el versículo 23. Mire que dice, por cuanto tú desechaste la palabra de Dios, Él también te ha desechado a ti para que no seas rey. O sea, el que desecha a Dios, el que desecha la palabra de Dios, finalmente es desechado por Dios. Qué triste eso. Dios a usted no le desecha, no. Es usted el que desecha a Dios. Y como consecuencia de ello, pues usted es desechado por desechar a Dios, por no desearle a Él, por no desear su palabra, por no deleitarse en ella.
y por lo tanto por no obedecerla. Y finalmente dice así: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino, le dice a Saúl. Dios lo ha hecho y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. ¿Mejor que tú qué significa? Con un corazón mucho mejor, con un corazón que anhela, que desea a Dios. Eso es lo que quiere decir. No mejor con la espada, no mejor pues como soldado, no, con un corazón mejor que el tuyo. Hebreos capítulo 12 me habla acerca de un tema también. Recordemos que está Abraham, que tuvo a Isaac, tuvo a Jacob. Jacob tuvo, pues bueno, ahí está Jacob. Jacob tuvo un hermano llamado Esaú. Miren lo que dice Hebreos 12:15. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella sean muchos contaminados. Recordemos que yo he de desechar la amargura. Eso lo vimos, por cierto, el día de ayer. Versículo 16. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. ¿Esaú quién es? El del famoso plato de lentejas. Que esto es un dicho, por cierto, no solamente bíblico, sino secular también. Un plato de lentejas. Vendió su primogenitura, cambió su primogenitura por un plato de lentejas que le daría Jacob. Eso fue lo que hizo. Desechó la primogenitura. Desechó lo que Dios tenía para él. Dice el versículo 17, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición por parte incluso de su papá, de Isaac, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Mirad, versículo 25, que no desechéis al que habla. ¿Y quién está hablando aquí? Pues el autor de este libro. No desechéis al que habla. No sabemos quién es. Solamente los receptores, o sea, los hebreos sí sabían de quién se trataba. Pero no importa, no desechéis al que habla, dice. Porque si no escaparon aquellos que desecharon a los que los amonestaban en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que os amonesta desde los cielos. No desechar. Incluso aquellos los cuales les están enseñando, los están guiando espiritualmente. No desechan tampoco al que les habla. De esto que aprendemos de la historia de Saúl, de Esaú, ¿qué entendemos aquí? Cuidado, cuidado con desechar a Dios, cuidado con desechar la palabra de Dios, cuidado con desechar la bendición que Dios tiene para mí, cuidado con desechar todo aquello, en el caso de Saúl, que concierne a la primogenitura. La cambió, la canjeó, le puso un precio a lo que Dios tenía para su vida. Saúl desechó a Dios, no amó la palabra de Dios, no amó lo que Dios tenía para él. Él amó una corona, amó un cetro, amó un reino, amó el poder, pero no, él no amaba al único todopoderoso que es Dios, aquel que lo había llenado de gracia, aquel que lo había tomado, lo había escogido por allá donde él estaba, en medio del desconocimiento, del anonimato, lo había tomado y lo había escogido para ser rey. Desechó la soberanía de Dios, desechó la palabra de Dios. Cuidado con no desear la palabra de Dios. El que desecha la palabra de Dios termina sus días siendo desechado por Dios mismo. Vamos a orar. Señor y Dios, nos acercamos a ti en este momento, aprendiendo también de tu palabra. Señor, el caso de Saúl, el caso de Esaú, desecharon lo que tú tenías para sus vidas. Desecharon tus palabras, te desecharon a ti, desecharon tu voluntad para sus vidas. Saúl, aquel Saúl que nunca entendió que tú no te complaces en los sacrificios, en los holocaustos, sino en que se obedezca tu palabra. Pero ¿cómo obedecer tu palabra? ¿Será que lo puedo hacer? ¿Lo puedo hacer solamente de labios para afuera? ¿Será que yo puedo obedecer tu palabra sin hacerlo
de corazón? ¿Será que yo puedo servirte de una manera distinta al ánimo voluntario? No lo puedo, Dios. Pero para poder obedecerte, yo he de buscar y he de desear tu palabra. Desear como tu siervo Pedro nos enseñaba. Desear como niños recién nacidos la leche espiritual, tu palabra, para que por medio de ella yo pueda crecer. Desear, anhelar, encontrar en ella mi deleite. Y cuando tu palabra es mi deleite, ¿cómo no he de guardarla? ¿Cómo no he de obedecer? Guárdame, Dios. Guárdame, Señor. Me acerco a ti, Señor, con temor de apartarme de ti, con temor de desecharte. Pero Dios, con la seguridad que si yo te deseo, que si yo te busco, siempre te voy a hallar. Ahora que la bendición de Dios, la bendición de aquel que tiene siempre un plan maravilloso para su vida, los bendiga en este día. Amén. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy a lo largo de toda la semana aquí en nuestro programa. Y muchas gracias a todos aquellos medios que día a día transmiten este programa de manera incesante. A Colmundo Radio aquí en Colombia, Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador, El Puerto Noticias en el puerto, más hermoso del Perú, en Hilo, Guayú Estéreo en la bella y hermosa Guajira colombiana. Corregimiento El Jardín, Bajo Cauca colombiano, municipio de Caucasia, departamento bello de Antioquia, una emisora que vale platino estéreo. Quiero pedirles que nos regalen un me gusta en su dispositivo. Si este programa ha sido útil para usted y lo comparta con otras personas. Que tengan un feliz día, un feliz fin de semana. Nos encontramos nuevamente el lunes a las 5 de la mañana, hora Colombia. Dios los bendiga. En Casa con Dios, teoterapia y meditación con Jimmy Chamorro.